So basically, if you ask me what it's all about, I would say it is tongue-in-cheek, and it's not to be taken too seriously. En 1991, Freddie Mercury guardó un secreto que conmocionó a sus fans. El cantante de Queen se estaba muriendo, pero ocultó su condición durante años. Su cuerpo estaba débil, pero su voz se mantuvo potente. Filmó su último video en blanco y negro para ocultar lo enfermo que estaba. En sus últimos días, dejó de tomar todos los medicamentos excepto los analgésicos. Tras contarle al mundo lo que tenía, falleció tan solo 24 horas después. Hoy revelamos lo que realmente le sucedió a Freddie Mercury en sus últimos días. Freddie Mercury nació como Farrukh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzibar. Sus padres, Bomi y Jer, eran parsis con raíces en la India. Provenían de la pequeña ciudad de Bulsar, hoy llamada Valsad, en Gujarat. Su familia practicaba la religión zoroástrica, procedente de la antigua Persia. Desde el principio, Freddie destacó. Nació con 4 dientes de más, y más tarde, creyó que esta inusual estructura bucal le daba su potente voz. Su rango musical abarcaba desde graves profundos hasta soprano imponente. Además, nació como súbdito británico, ya que Zanzíbar aún estaba bajo el dominio británico. Ese pequeño detalle le abriría puertas que cambiarían su vida para siempre. Cuando Freddie tenía 6 años, nació su hermana Kashmira. Años más tarde, en 1969, se convirtió oficialmente en ciudadano del Reino Unido y sus colonias. Justo cuando su fama comenzaba a despegar, sus primeros años en Zanzíbar fueron tranquilos y privilegiados. Su padre trabajaba para la Oficina Colonial Británica como cajero en el Tribunal Supremo. Ese trabajo le otorgaba a la familia un estatus especial. Vivían cómodamente, a diferencia de la mayoría de los demás. Freddie asistió por primera vez a una escuela dirigida por misioneros, donde recibió clases de monjas anglicanas. Esto le dio una idea de la educación británica. Pero todo eso cambió en 1964. Una violenta revolución estalló en Zanzíbar. Miles de árabes y sudasiáticos fueron asesinados. Los Bulsara tuvieron que huir. Lo dejaron todo atrás y escaparon a Inglaterra. Freddie tenía 17 años. Fue un cambio repentino, de una isla paradisíaca a un Beltún frío y gris. La vida nunca volvió a ser la misma, pero el verdadero comienzo ya había comenzado años antes. Cuando Freddie tenía 8 años, sus padres lo enviaron a la escuela St. Peter's en Panchgani, India. Era un internado de estilo británico, escondido en las colinas a las afueras de Bombay. El lugar era estricto. Los estudiantes vestían uniforme, seguían las reglas y hablaban inglés correctamente. Pero allí ocurrió algo inesperado. El director vio talento en Freddie y les pidió a sus padres que pagaran un extra por clases de piano. Esa pequeña decisión desencadenó algo grande. Freddie aprendió rápido. No solo era bueno, tenía talento. Practicaba deportes, actuaba en obras de teatro, pintaba y tocaba el piano con soltura. Era tranquilo, pero nunca invisible. Otros niños lo llamaban Bucky por sus dientes. Se lo tomó con calma. A los 12 años, ganó un premio escolar por ser el más completo. Así era Freddie en pocas palabras. Era bueno en todo, especialmente en la interpretación. En 1963, regresó a Zanzíbar, lleno de ideas y con una nueva identidad. Pero incluso antes, ya había sentido la emoción del escenario. Mientras estaba en San Pedro, Freddie se unió a una banda llamada The Hectics. Tenía solo 12 años. El grupo estaba formado por otros 4 chicos, Bruce, Derek, Faring y Victory. Tocaban canciones de Elvis, Cliff Richard y Little Richard. Freddie tocaba el piano y a veces cantaba. La gente se asombraba de lo fácil que era copiar música con solo oírla. Sus dedos volaban sobre las teclas. En los eventos escolares, la banda se convirtió en una mini sensación. Los niños gritaban, aplaudieron y bailaron. Esa atención temprana le dio a Freddie su primera muestra de lo que significaba ser una estrella. Pero su estilo no solo se moldeó a través del rock. También escuchó a grandes de Bollywood como Lata Mangeshkar y Kishore Kumar. Su emotivo canto influiría más tarde en la forma en que Queen creaba canciones dramáticas y teatrales. Cuando salió de San Pedro, ya había aprobado el examen de piano de 4º grado. En 1964, Freddie tenía solo 17 años cuando su mundo en Zanzíbar se derrumbó. La isla ardía en violencia.
Miles de personas murieron en una ola de odio dirigida contra personas como él, los indios Parsis. Su familia no tuvo otra opción. Huyó. Empacaron lo que pudieron y escaparon a Inglaterra, dejando atrás el sol, los amigos y todo lo que les era familiar. No llegaron al glamour ni a la comodidad. Su nueva vida comenzó en un suburbio sombrío llamado Feltham, a kilómetros del centro de Londres. Las casas eran grises, el cielo aún más gris. Todo se sentía frío. Para un niño que una vez nadó en aguas turquesas, este lugar parecía un exilio. Pero en ese silencio, algo empezó a crecer. Freddie no solo sobrevivió al impacto, empezó a cambiar. Tras terminar la escuela, ingresó en el Politécnico de Isleworth y luego pasó a la Escuela de Arte de Ealing. Ahí empezó la magia. Ealing no era solo una escuela, era un patio de recreo para rebeldes, artistas y inadaptados. Freddie encontró allí su tribu, gente que no quería seguir las reglas. Estudió diseño gráfico, pero pasó el mismo tiempo soñando con la música. Conoció a Tim Stoffel. Conectaron. A ambos les gustaba la música y pensaban en algo más que solo las clases. Freddie incluso ayudó a crear una revista underground que se burlaba del mundo del diseño al que se suponía que debía unirse. Quería más. Fuera de la escuela, Freddie se enamoraba perdidamente de Hendrix. En cuanto lo escuchó, algo se iluminó. No solo lo escuchaba, lo dibujaba, seguía sus actuaciones, estudiaba sus movimientos. Quería esa clase de poder en el escenario. No quería cantar, quería mandar. Esa obsesión lo impulsó a formar una banda llamada Ibex. No eran famosos, tocaban en pubs y compartían piso, pero Freddie era feliz. Podía intentar cosas, fracasar y volver a intentarlo. Se estaba convirtiendo en algo diferente. Tenía los oídos bien abiertos. Se empapó de todo, desde la voz de Aretha Franklin hasta las letras de Lennon. Amaba las armonías de los Beatles, pero también la agresividad de Elvis. Su mente era una licuadora que mezclaba soul, rock y glam. Al mismo tiempo, vendía ropa en el mercado de Kensington con Roger Taylor. Trabajaban juntos, pasaban el rato y se reían mucho. Ese trabajo no era solo un sueldo. Le dio estilo. Aprendió lo que se veía bien, lo que llamaba la atención, y poco a poco empezó a destacar, no como Farouk, sino como Freddie. Freddie Bulsara tenía solo 22 años cuando todo empezó a cambiar. Acababa de terminar la escuela de arte en Londres y no estaba seguro de qué le depararía el futuro. Entonces, en agosto de 1969, conoció a una banda de Liverpool llamada Ibex. No eran famosos, solo habían dado unos pocos conciertos, pero Freddie vio algo en ellos, y ellos vieron algo en él. En solo 10 días, se aprendió todas sus canciones, añadió algunas propias y viajó con ellos a Bolton. Allí fue donde se presentó por primera vez en el escenario, en el Teatro Octagon. El público aún no lo sabía, pero estaban viendo nacer a una estrella. Freddie no solo cantaba, conmovió, deslumbró, se adueñó del escenario. La banda nunca había visto algo así. Un miembro dijo, antes solo tocábamos y no nos preocupábamos por dar un concierto, pero Freddie lo cambió todo. Aunque solo tenía un pantalón y una camisa, caminaba como una estrella de rock. Para octubre, Freddie convenció a la banda de cambiar su nombre. Ibex se convirtió en Wreckage. El sonido también cambió. Freddie empezó a escribir más canciones. Trabajó con el guitarrista Mike Burson y juntos crearon temas como Vagabond Outcast y Fewa. Incluso grabaron una de ellas, Green, en el piso de Freddie en Londres. Esa grabación sobreviviría y, años después, se publicaría, pero Wreckage no perduró. La banda se disolvió y Freddie se dedicó a un proyecto efímero llamado Sour Milk Sea. Este tampoco duró. Aún así, Freddie no se inmutó. Ya pensaba en grande. Una vez les dijo a sus antiguos compañeros de banda, no vamos a triunfar tocando toda esta porquería de blues de 3 acordes. Teníamos que escribir nuestras propias canciones. Y entonces llegó el giro inesperado. El 29 de marzo de 1970, Tim Stoffel dejó la banda. Esa banda se llamaba Smile y tenía 2 miembros más, Brian May y Roger Taylor. Tim era amigo de Freddie desde la escuela de arte. Se conocieron en 1965. Así que cuando Tim se fue, Freddie no perdió el tiempo. Él intervino. Parecía el destino. Smile ya tenía talento, pero Freddie aportó algo diferente, algo magnético. Tenía la voz, la visión y la confianza. Incluso antes de unirse, solía ir a sus conciertos y decirles cómo podían mejorar.
Al principio, Brian y Roger no estaban seguros. Roger dijo después que solo era mi amigo loco. No era cantante, solo alguien que siempre estaba dispuesto a divertirse. Pero eso cambió rápidamente. Freddie había estado esperando esto, y una vez que entró, no hubo vuelta atrás. Impulsó a la banda a ser más dramática, les pidió que se atrevieran con la presencia escénica, el vestuario, todo. Quería que fueran más grandes que la vida misma. Entonces sugirió un nuevo nombre, Reina. Sonaba majestuoso, sonaba real. Brian y Roger dudaron, pensaron que sería demasiado, pero Freddie se mantuvo firme. Dijo que era perfecto, universal, fuerte y sí, incluso un poco provocador. Casi al mismo tiempo, también cambió su nombre a Mercury. No era solo una banda nueva. Fue una reinvención total, pero aún no estaban completos. Necesitaban un bajista. Y esa parte fue complicada. Lo intentaron varias veces, pero nadie conectó. Entonces, un día de 1971, conocieron a John Deacon. Era tranquilo. Solo tenía 19 años. Era estudiante. No era ostentoso como los demás. Pero se presentó al ensayo con su bajo y un amplificador hecho a medida. Ese amplificador más tarde ayudaría a moldear el sonido característico de Queen. Tocaba con fluidez. Se mantenía humilde y no luchaba por llamar la atención. A la banda le gustó eso. Lo trajeron. Queen finalmente había envejecido. La influencia de Freddie fue aún mayor. No solo cambió el nombre, sino que también diseñó el logotipo. Usó lo aprendido en la escuela de arte para dibujar un escudo. Tenía leones, un cangrejo y hadas, todos inspirados en los signos del zodíaco de la banda. Los leones representaban a Roger y John, el cangrejo para Brian, las hadas para el mismísimo Freddie. Lo envolvió todo alrededor de una letra Q gigante, con una corona en el centro y un fénix encima. Parecía algo real, como si perteneciera a una banda destinada a dominar el escenario. Pero su primer álbum no fue fácil. Lo grabaron en los estudios Trident, donde habían trabajado grandes nombres como los Beatles. Aún así, Queen aún no era un nombre popular, así que solo tenían que usar el estudio fuera del horario laboral, a altas horas de la noche, cuando todos los demás ya habían terminado. Se quedaban esperando, luego entraban y grababan hasta la mañana. Era agotador. Lo hicieron durante meses. Cuando el álbum estuvo terminado, hubo más malas noticias. Se retrasó. Esperaron y esperaron. Finalmente salió en julio de 1973. Las críticas fueron variadas. Algunos lo entendieron. A la mayoría no. Pero a la banda no le importó. Sabían que estaban construyendo algo que perduraría. En 1974, Queen aún intentaba descubrir quiénes eran realmente. Sus primeros álbumes tenían talento, sin duda, pero se sentían dispersos. Demasiado largo, demasiado complejo, demasiado intentando ser otra cosa. Pero todo cambió de golpe. Ese fue el momento en que Freddie Mercury dejó de experimentar y empezó a adueñarse de su sonido. Condensó las canciones, les incorporó dramatismo y glamour, y las hizo parecer grandiosas, incluso cuando solo duraban 3 minutos. Luego llegó Killer Queen, y de repente, ya no eran una banda más, eran la banda. La canción arrasó en el Reino Unido. Llegó a Estados Unidos y Queen finalmente se hizo un nombre, pero entre bastidores, las cosas no eran nada glamurosas. Queen estaba en la ruina. Su sello, Trident Studios, se quedaba con la mayor parte del dinero, mientras que la banda cobraba como si fueran trabajadores a tiempo parcial. Tenían éxitos, pero no podían permitirse una vivienda digna. Freddie vivía en un pequeño y húmedo piso, y John Deacon ni siquiera podía conseguir un préstamo para una casa. Fue entonces cuando se desmoronaron. Tras meses de batallas legales, se liberaron, pero a un alto precio. Tuvieron que pagar cientos de miles y renunciar a las regalías de futuros álbumes. El momento era arriesgado, porque justo cuando se liberaban, decidieron grabar su álbum más caro hasta la fecha. Una noche en la ópera no era un disco cualquiera, era un último recurso. Usaron 7 estudios, gastaron más dinero que cualquier banda británica y lo apostaron todo a que funcionaría. Tenía que funcionar, o se acabarían. La presión era abrumadora, pero los obligó a aspirar a más. Freddie, siempre el más audaz, llegó con un monstruo de 6 minutos llamado Bohemian Rhapsody. Al principio, no tenía sentido para nadie. Sin estribillo. Locura operística. ¿Quién pondría eso en la radio? Pero Freddie no preguntaba.
Lo contaba. Filmó un video barato pero impactante en un solo día. Lo lanzó y reescribió las reglas de la música pop. La canción se mantuvo en el número 1 durante 9 semanas. Era diferente a todo lo anterior. Y funcionó. Freddie no solo transformó la música con esa canción, se transformó a sí mismo. En el escenario, se convirtió en algo nuevo. No solo cantaba, era imponente. Se pavoneaba, actuaba como un poseso. Su voz podía alcanzar agudos desgarradores y graves desgarradores. Podía pararse frente a 20,000 personas y hacer que cada una sintiera que cantaba solo para ellas. Ese pie de micrófono roto que rompió sin querer, lo convirtió en un accesorio, un arma, un movimiento característico. Para cuando cantó Bohemian Rhapsody en vivo por primera vez, la gente ya no estaba viendo solo un concierto. Estaban viendo a un artista en su máximo esplendor. Entonces llegó aquella noche de 1977, Bingley Hall. Después de que la banda tocó, la multitud de repente empezó a cantar You'll Never Walk Alone. Nadie lo planeó, simplemente sucedió. Freddie observaba asombrado. Se giró hacia Brian May y dijo, necesitamos canciones para esto. Ese momento inspiró We Will Rock You y We Are the Champions. Dos de los himnos de estadio más icónicos de la historia, nacidos de un momento emotivo y crudo con la afición. Mercury ya no se limitaba a actuar, creaba música que el público podía corear, y lo hacía cada noche. Para cuando salió Another One Bites the Dust en 1980, Freddie había alejado a Queen de sus raíces glam rock. La canción era funky, atrevida y totalmente inesperada. La gente pensó que Queen no podría lograrlo, pero lo hicieron. Se convirtió en su mayor éxito en Estados Unidos. Mercury nunca se quedó en un solo camino. Siguió evolucionando, reinventándose. Por eso su música siguió llegando a nuevas personas. Nadie podía atraparlo, y con el éxito llegó la indulgencia. Mercury no creía en ahorrar dinero, creía en gastarlo. Si algo le gustaba, lo compraba. Si su hermana necesitaba una cocina, conseguía una nueva. Si una joyería cerraba, la hacía abrir solo para él. Su fiesta de cumpleaños en Ibiza fue una locura. 700 invitados, una tarta gigante inspirada en la Catedral de Gaudí y cientos de vasos rotos al final. Freddie no solo vivió a lo grande, vivía con más fuerza que nadie, pero no todo lo que hacía se convertía en oro. En 1984, Queen decidió tocar en Sun City, Sudáfrica, en pleno régimen del apartheid. Era legal, pero controvertido. Hubo un boicot cultural. La mayoría de los artistas se negaron a ir. Queen fue de todos modos. Dijeron que no era político, pero otros lo vieron de otra manera. La reacción fue brutal. Los multaron, los pusieron en la lista negra y los increparon con canciones de protesta. Años después, incluso la banda admitió que podrían haber cometido un error. No lo hicieron por dinero, afirmaron, pero el daño ya estaba hecho. Freddie Mercury siempre estaba buscando algo nuevo. En 1980, esa búsqueda llevó a Queen a un territorio desconocido, la banda sonora de Flash Gordon. No era un álbum de rock completo, y solo un par de canciones tenían letra. Brian May hizo la mayor parte del trabajo pesado, adentrándose en los sintetizadores, algo que aún era nuevo para la banda. Los fans no sabían muy bien qué pensar. Algunos pensaron que la música era más emocionante que la película, otros no la entendieron en absoluto. Pero ese extraño proyecto insinuaba algo más grande. Queen estaba a punto de cambiar de rumbo, y no todos lo seguirían. Tan solo 2 años después, se desviaron aún más del rumbo con Hot Space. Era disco, funk, sintetizadores por doquier. No era el Queen que la gente recordaba. John Deacon y Freddie estaban enganchados. Brian y Roger no. La tensión era evidente, al igual que el daño. Las largas noches en Múnich se convirtieron en largas peleas. Todos bebieron demasiado. Brian dijo que estaban destrozados emocionalmente. Roger culpó al manager de Freddie, Paul Printer, por impulsar a la banda a la música de club gay. No solo fue un mal álbum para algunos, se sintió como una traición. Pero incluso cuando los fans se alejaron, otros lo escuchaban. Michael Jackson tomó notas. Los músicos prestaron atención. Puede que Hot Space fracasara, pero sus huellas estaban por todas partes en los años siguientes. En medio de este caos, ocurrió algo mágico. Queen conoció a David Bowie en un estudio en Suiza. Lo que empezó como una improvisación se convirtió en algo bajo presión. Esa base, puro Deacon. La energía, choque total.
Freddie y Bowie se peleaban constantemente, pero esa chispa hizo la canción inolvidable. Llegó directo al número 1 y demostró algo. Aún podían sorprender, incluso si se desmoronaban entre bastidores. Para 1983, necesitaban un respiro. No solo estaban cansados, estaban agotados. Habían pasado años grabando, de gira y discutiendo. Ahora habían parado. Por primera vez desde que empezaron, Queen hizo una pausa. El descanso les dio un respiro, pero no lo arregló todo. La banda se dividió en dos. Freddie y Deacon querían más baile. Brian y Roger se aferraron al rock. La lealtad de Freddie a Printer solo empeoró las cosas. Aún así, ese silencio les dio tiempo para recordar quiénes eran y en qué podían convertirse. Luego llegaron las obras en 1984. Fue el reinicio que necesitaban. Freddie aportó su estilo. Deacon añadió ritmo. Pero Brian y Roger finalmente recuperaron sus guitarras. El sonido estaba equilibrado. Rock y pop unidos. Radio Gaga explotó. I Want to Break Free se convirtió en un himno. La banda había vuelto. Se mantuvieron en las listas de éxitos durante casi 2 años. Y esta vez, el mundo entero lo notó. Excepto Estados Unidos. El video de I Want to Break Free mostraba a la banda vestida de drag. El Reino Unido recibió MTV, pero no. El video fue prohibido. Los fans se alejaron. En Río, cuando Freddie se puso el disfraz en el escenario, el público le lanzó objetos. Fue brutal. Y Queen nunca se recuperó del todo en Estados Unidos después de eso. Freddie no paró. Tenía algo más que demostrar. En 1985, lanzó Mr. Bad Guy. Su álbum en solitario era puro Freddie. Sin concesiones. Todo suyo. Se lo dedicó a sus gatos y lo llenó de ritmos bailables, baladas tristes y diversión descarada. A algunos fans les encantó, a otros no. Estados Unidos apenas lo notó. Pero para Freddie, no se trataba de ventas, se trataba de libertad. Había pasado años atrapado en la maquinaria de Queen. Ahora lo hacía a su manera, y entonces hizo algo inesperado. Se asoció con una estrella de la ópera, Montserrat Caballé. Ella era una de sus heroínas, y de alguna manera la convenció de aceptar. Se conocieron en un hotel de Barcelona. Le puso una maqueta, cantando sus partes en falsete. Ella quedó atónita. Grabaron Barcelona y fue mágico. Mezclaba ópera y rock como nadie lo había hecho antes. Cuando Barcelona fue elegida sede de los Juegos Olímpicos de 1992, la canción se convirtió en un himno. Incluso grabaron un álbum completo juntos. Fue audaz, extraño y hermoso. Como Freddie. Freddie Mercury sabía que se le acababa el tiempo, pero no dejó que eso lo detuviera. A principios de 1988, apenas unos meses después de que le diagnosticaran VIH, entró al estudio con Queen y empezó a grabar de nuevo. No se lo dijo al público. No quería compasión. Solo quería cantar. Y de alguna manera, a pesar del dolor y el miedo, lo dio todo. El resultado fue The Miracle, un álbum que no sonó a despedida, sino a triunfo. Llegó al número 1 en toda Europa. La gente aún no lo sabía, pero fue un milagro en más de un sentido. Luego llegó Innuendo. Para cuando trabajaron en ese álbum, Freddie estaba más débil físicamente, pero su voz no había perdido ni un ápice de fuerza. Brian May dijo más tarde que Freddie les pidió que siguieran componiendo canciones. No le importaba lo enfermo que estuviera. Quería seguir adelante. Les dijo, pueden terminarlo cuando me vaya, pero mientras estuvo aquí, les dio todo. La canción principal llegó al número 1. Era audaz, cautivadora y brillante, justo como él. Sin embargo, en público, la verdad se hacía cada vez más difícil de ocultar. El 18 de febrero de 1990, Freddie subió al escenario de los Brit Awards para aceptar el premio a la trayectoria con Queen. No dijo gran cosa, solo 5 palabras. Gracias. Buenas noches. Su silencio decía más que cualquier discurso. Se veía delgado, se veía cansado, y de repente, los rumores que habían circulado durante años se sintieron muy reales. Pero aún así, sonrió, saludó. No quería que nadie viera su dolor, ni siquiera sus fans. Sus compañeros de banda dijeron después que nunca hablaban de su enfermedad. Era una regla tácita. Si Freddie no quería decirlo, no preguntaban. De vuelta al estudio, siguió grabando. Algunos días, apenas podía mantenerse en pie. Otros, solo podía cantar 1 o 2 horas.
pero apareció de todos modos. Los ingenieros que trabajaron con él dijeron que no era un lugar triste. Estaba lleno de risas. Freddie mantuvo el ánimo alegre. Incluso cuando su cuerpo se rendía, no dejó que la oscuridad lo venciera. Cuando le preguntaron si podía cantar en The Show Must Go On, no lo dudó. Dijo, lo haré. Carajo, cariño. Luego se bebió un vaso de vodka y lo clavó en una sola toma. Esa actuación se convirtió en uno de los momentos más impactantes de su carrera. En mayo de 1991, filmó su último video musical. Estos son los días de nuestras vidas. Nadie diría que era una despedida a menos que lo miraras con atención. Fue grabado en blanco y negro para ocultar lo enfermo que estaba. Llevaba un chaleco lleno de dibujos de sus gatos. Sonreía, bromeaba y grababa hasta quedar satisfecho. Y luego, al final del video, miró directamente a la cámara y susurró, «Todavía te quiero». Ese fue su último mensaje. Sabía lo que se avecinaba y se aseguró de que el mundo supiera que los amaba, hasta el final. Unos meses después, en noviembre, tomó una decisión definitiva. No más medicamentos, solo analgésicos. Estaba listo. Quería paz. Sus amigos lo acompañaron todo el tiempo. Ya no podía pintar, no veía bien, pero aún reía, aún compartía recuerdos. El 22 de noviembre, le pidió al representante de Queen que hiciera un comunicado público confirmando que tenía SIDA. A las 8 p.m. se supo la noticia. Y en ese preciso instante, Freddie Mercury, acostado en su cama, sonrió. Su asistente dijo que no lo había visto más relajado en años. El secreto se había esfumado. La pelea casi había terminado. Menos de 24 horas después, el 24 de noviembre de 1991, exactamente a las 18:48, Freddie Mercury falleció. Tenía 45 años. El mundo había perdido una voz, una leyenda y la primera estrella del rock en morir abiertamente de la enfermedad en una época en la que incluso la palabra SIDA incomodaba a la gente. Su muerte puso la conversación en el centro de atención. Ya no podía ignorarse, pero incluso muerto, Freddie dejó un misterio que ningún concierto pudo resolver. Todos sabían que fue incinerado en el cementerio de Kensal Green, en el oeste de Londres. Lo que nadie sabía era qué pasó con sus cenizas. Durante más de un año, nadie las reclamó. Fue Mary Austin, su mejor amiga y examante, quien finalmente se los llevó, y nunca reveló a dónde fueron. En 2013, sus fans encontraron una pequeña placa escondida en el cementerio. Tenía su nombre real, fechas de nacimiento y fallecimiento, y un mensaje en francés firmado solo con una M. Pero desapareció poco después, probablemente retirada para mantener el secreto.